me dan. Un fuerte abrazo a la distancia a todos los compañeros del INTA Trevelin y Esquel, realmente, y a su vez felicitarlos por esta hermosa y valiente iniciativa, Eloy, ¿sí? De agarrar la papa caliente de la agroecología y para impulsarla en la zona patagónica. A mí me gustaría tomarme, Eloy, si me permitís, 5 minutitos y los invito a los participantes, si se animan a escribir en el chat. Básicamente quisiera saber la actividad principal que desarrollan, si son agricultores o estudiantes o profesionales que están vinculados con la actividad o consumidores. Si se animan a escribir, yo para simplemente ver de qué se trata el auditorio y en base a eso ir acomodando el discurso, ¿no es cierto? Para que sea más ameno para todos. ¿Qué les parece? ¿Se anima a escribir en el chat? Secretario de Ambiente de Trevelin, por ejemplo, muy bien, excelente. ¿Quién más nos acompaña? A ver, chicos. Estudiantes, muy bien, excelente. Producción vegetal orgánica, wow. Profesional. Huertero, qué bueno. Y lo que estaba viendo también hoy es que tenemos de distintas provincias argentinas, así que un fuerte abrazo no solamente para los patagónicos, sino también para los no patagónicos. Recién Así saludaron desde Uruguay, César. Cruzamos el charco, estamos en el horno hoy. Nos tenemos que hacer cargo desde la agencia de Trevelin y de Villa Dolores para viajar a Montevideo, dicen. Sí, señor, a impulsar la agroecología, qué bueno. Y sí, De todas maneras, acordate, Eloy, que el año pasado los compañeros charrúas organizaron el 8º Congreso Latinoamericano, ¿sí? A través de la SOCLA. Buenísimo, productor agroecológico. ¡Apa! Ahí vamos a pedirle consejos a ese muchacho. Bien ahí, de Villa Carlos Paz. Excelente. Che, qué lindo público Eloy, ¿eh? No, realmente se mandaron ustedes una movida increíble. Así que bueno, si me permitís, Eloy, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para... Espérame un minutito que ya te pongo para que... Claro, así habilitame. Así compartimos la presentación, pero un público lo que podemos percibir que es muy variado, de Ahí va distintas César. partes de la Argentina. Ahí estamos habilitados. Exacto. A ver si se alcanza a ver la presentación, chicos. ¿La pueden ver ustedes? Genial, genial, César. Sí, perfecto. Se ve bien. Buenísimo. Bueno, nuevamente agradecido por los organizadores para invitarme a compartir algunas experiencias relacionadas con la producción agroecológica de un cultivo de papa. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para dedicar este seminario a los integrantes de la cooperativa San Carlos, que está ubicada en la zona periurbana al Gran Córdoba, de Córdoba Capital, ¿no? Este grupo de pequeños horticultores que están en el cinturón verde vienen produciendo de hace aproximadamente 10 años hortalizas con un enfoque agroecológico, con una importante biodiversidad de hortalizas, entre las cuales también se encuentra al cultivo de la papa. Y también aprovechar esta instancia para saludar a los integrantes del grupo Cambio Rural, con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos el mes pasado, de la zona de influencia de Trevelin, y dedicarle también a los compañeros Juana y Arnoldo, son agricultores familiares de la zona de Río Colorado, eso se encuentra al noreste de la provincia de Río Negro,
con quienes hemos tenido la posibilidad de conocernos en una capacitación presencial a principios de marzo del año pasado, en prepandemia, ¿no? Eso se ocurrió en General Cerri, cerca de Bahía Blanca, una capacitación organizada por los compañeros del INTA Bahía Blanca, Bordenave, uno de los referentes es el doctor Rodrigo Tizón, actual coordinador de la Red Nacional de Agroecología. Y nosotros, para que ustedes se ubiquen geográficamente, nos encontramos donde está ese puntito rojo al oeste de la provincia de Córdoba, más o menos a unos 200 kilómetros con respecto a Córdoba capital, y fíjense que ahí se nota una franja de color verde oscuro que abarca todo el arco del noroeste de Córdoba. Eso representa que pertenecemos a la región fitogeográfica del Chaco árido, ¿sí? Estamos en una zona relativamente árida, ya que el régimen de lluvias es de aproximadamente 500 a 600 milímetros al año, con el inconveniente que está muy concentradito durante los meses invernales. Por lo tanto, para la producción intensiva del cultivo de la papa, por ejemplo, es absolutamente necesario desarrollar algún sistema de irrigación para cubrir las necesidades hídricas de este cultivo. Desde nuestra agencia del INTA Villa Dolores estamos desarrollando diferentes tipos de actividades para impulsar modelos productivos con bases agroecológicas. Y para ellos tratamos de implementar en el territorio desde, por ejemplo, charlas técnicas dirigidas a los agricultores, talleres a campo, que es lo que más nos gusta, la parte presencial, por ejemplo, para compartir conocimientos relacionados con la autoelaboración de bioinsumos, que es un tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Desde el año 2009 impulsamos encuentros de intercambio de semillas, porque consideramos que la semilla criolla, nativa, que está más adaptada a nuestras condiciones agroecológicas, es la que tenemos que tratar de cosechar, conservar e intercambiar con los agricultores familiares de la zona. Trabajamos en actividades de agregado de valor en origen. Por ejemplo, apoyamos a pequeños productores de leche de cabra y los estimulamos a que tomen ese valioso alimento natural para que lo transformen en quesos y otros derivados. Y luego colaboramos en la organización de ferias francas para desarrollar canales alternativos de comercialización. También tengo la experiencia de realizar cursos de formación dictados tanto a agricultores como profesionales. Una práctica muy interesante está relacionada con el desarrollo de las parcelas demostrativas a campo de los productores, una experiencia que vamos a compartir en esta oportunidad. También nos encanta organizar giras técnicas para recibir a estudiantes avanzados de agronomía. Por lo general, por una cuestión de cercanía, trabajamos con las universidades Nacional de Córdoba, Río Cuarto, Villa María. Nos encanta también armar pequeños micros radiales que compartimos con una red de radios alternativas y comunitarias. De esa forma llega nuestra voz a todo el territorio transerrano. Y otra instancia es la que estamos vivenciando en este momento, la capacitación virtual. Todas estas actividades las canalizamos a través de distintos programas y proyectos que pertenecen a nuestra institución. Por ejemplo, uno de los más legendarios, que ya tiene más de 30 años de vida, el programa Pro Huerta, para estimular el desarrollo de huertas orgánicas a nivel familiar, escolar, comunitarias. También pertenezco a la Red Nacional de Agroecología, que nació en el año 2013, integrando este espacio técnicos dedicados tanto a la investigación como a la asistencia técnica. Por otra parte, participo en un proyecto estructural que coordina la ingeniera María Cecilia Bedoni, que tiene sede en INTA Balcarce, justamente para trabajar en el desarrollo de la producción de estas especies hortícolas de uso semi-intensivo, como son la papa y la batata. Por otra parte, también participo
de un proyecto disciplinario, en este caso coordinado por el ingeniero Fernando Escola, que tiene sede en el INTA Marco Juárez. También un proyecto muy interesante donde participamos más de 150 profesionales del INTA distribuidos en todo el territorio. Uno de los objetivos principales es impulsar la producción limpia, sustentable, cuidando el ambiente, tanto en los espacios urbanos como en esa interfase urbano-periurbana. Y en este momento también estamos dictando un posgrado de agroecología. Tengo el placer, el honor de integrar el equipo de coordinación académica junto con los compañeros Sandra Clemente y Damián Vega. Este posgrado en agroecología lo estamos dictando en este preciso momento. Arrancó el 27 de mayo pasado a través de la Universidad Nacional de los Comechingones, que tiene la sede física en Villa de Merlo, al noreste de San Luis, y están participando unos 45 profesionales de distintos países latinoamericanos. Este posgrado tenemos el privilegio de contar con los avales tanto de la Sociedad Argentina de Agroecología, coordinada actualmente por el ingeniero Santiago Sarandón, como de la Sociedad Científica a nivel latinoamericano, la SOCLA. Algunos tips que me gustaría compartir con ustedes para contextualizar la producción de papa. A nivel internacional, tengamos en cuenta que la papa, junto con 3 cereales, estos son el maíz, el trigo y el arroz, constituye, digamos, la fuente principal de nutrientes, yo le diría, de prácticamente toda la humanidad, de todos los pueblos, ¿sí? Tengamos en cuenta que aproximadamente se están produciendo a nivel mundial unos 370 millones de toneladas. El principal jugador es China, que se lleva prácticamente la cuarta parte de esta producción, alrededor de 90 millones de toneladas. Fíjense en la importancia que tiene la papa como base alimentaria, yo le diría, de todos los pueblos del planeta. A nivel nacional, ustedes tengan en cuenta que se está produciendo más o menos entre 70 y 80.000 hectáreas. La zona más importante corresponde al sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se lleva algo más de la mitad de esa superficie, aprovechando las buenas condiciones agroecológicas de suelo y clima. Es la zona donde se logran los rendimientos más altos de la Argentina. Alrededor de 60 toneladas por hectárea, pero de repente hay productores que lograron cosechar hasta 80, 100 toneladas por hectárea, ¿sí? Luego sigue, en cuanto a importancia de superficie destinada a este cultivo, la provincia de Córdoba, justamente, ¿sí? Que representa entre el 20 y el 25% de la superficie nacional, que básicamente está concentrada en el cinturón verde de Córdoba, donde se encuentran nuestros compañeros de la cooperativa San Carlos, y también la otra zona importante es tras la sierra, toda la zona de influencia donde se encuentra nuestra agencia de extensión. Anualmente en la zona de Villa Dolores se produce aproximadamente unas 15.000 hectáreas, ¿sí? Teniendo en cuenta que parte corresponde a una siembra temprana y otra parte a una siembra tardía. Eso es una fortaleza que tiene tras la sierra. Por el corto periodo invernal nos permitimos efectuar una doble cosecha por año. Y a nivel familiar, también le cuento que tenemos experiencia. Este es un bancal propio de nuestro espacio familiar, ¿sí? En este momento estamos cosechando papa que hemos sembrado hacia fines de febrero, ¿sí? Esto también se los cuento para que todos los participantes se animen a hacer dentro de sus huertas orgánicas familiares un bancal incluyendo a este tubérculo y se van a sorprender y a maravillar de los resultados, ¿sí? En un bancal, digamos, promedio de 1,20 m
por 10 metros de largo, como pueden ver en la imagen, pueden llegar a sacar hasta 50 kilos o más de papa. Y no les quiero, digamos, imagínense en la situación cuando clavan la papa, ¿sí? Perdón, la pala, mejor dicho, para sacar la papa. Esa es una experiencia increíble que se los recomiendo que lo pongan en práctica. Para ir entrando en clima, también sería interesante contextualizar sobre el actual modelo de producción de papa que está predominando no solamente entre la sierra, sino a nivel nacional. Para ello, tengamos en cuenta estos tips que vamos a repasar rápidamente, ¿sí? A modo de ráfaga. Por ejemplo, en la zona de Villa Dolores, le comentaba, tenemos dos épocas de siembra. La temprana, que está por arrancar ahora, a fines de julio, agosto, para cosechar la papa hacia fines de año. En ese periodo de tiempo es cuando nosotros hicimos nuestra experiencia de campo que ahora vamos a compartir. Pero luego tenemos la posibilidad de hacer una siembra tardía, ¿sí? Sembrando hacia fines de febrero, primeros días de marzo, que es la que estamos cosechando en este preciso momento. En cuanto a las variedades que se utilizan en la zona, predomina una, la espunta, yo le diría prácticamente se lleva el 90% de la producción, es la principal variedad destinada a consumo fresco en la República Argentina, tiene alto potencial de producción, pero como desventaja es que por un lado tiene bajo contenido de materia seca, por lo tanto no es muy apropiada para procesarla a nivel industrial. Y otro grave problema, si me pongo del lado de los agricultores, es que es altamente susceptible a las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo de la papa. En cuanto a densidad de siembra, normalmente se suele sembrar a surcos separados entre sí unos 82 centímetros y en la línea de siembra se va colocando prácticamente cada 20 centímetros una papa semilla, enterrándola en los primeros 10 centímetros de profundidad. El sistema de riego, como ustedes pueden ver en la imagen, el que predomina es el superficial por surcos. Hay un menor porcentaje de la superficie que aprovecha el agua del subsuelo para regarla por los aspersores, los equipos de riego tipo pivot, ¿sí? Pero eso en menor cantidad porque justamente la extracción del agua tiene un alto costo energético. En cambio, este sistema de riego superficial es mucho más económico. Pero un detalle a tener en cuenta, en la medida que los surcos se hacen cada vez más largos, superan los 250 metros, está medido por técnicos especializados en irrigación del INTA, de la provincia de Córdoba, va disminuyendo la eficiencia de aprovechamiento, alcanzando un promedio de tan solo el 40% de aprovechamiento del agua que ingresa a una parcela. Es relativamente bajo. En cuanto al programa de fertilización que habitualmente se utiliza, es basarse en la adquisición del mercado de fertilizantes de origen sintético, básicamente aportando fósforo, nitrógeno, como en el caso de los fosfatos diamónicos, fosfatos monoamónicos o urea. También existen otros tipos de fertilizantes químicos que además de estos dos elementos aportan potasio, magnesio, azufre, pero básicamente no mucho más que esos 5 elementos y hoy se está aplicando en promedio, yo le diría, unos 600 kilos por hectárea y por cultivo, ¿sí? Este es uno de los insumos químicos de mayor peso en la estructura de costos de producción. Téngase en cuenta que hoy un fertilizante se está cotizando entre los 600 y 750 dólares por cada tonelada. Así que van sacando la cuenta. Están gastando alrededor de 40.000 pesos por cada hectárea implante. En cuanto a los tratamientos sanitarios, se utilizan diferentes tipos de agroquímicos para el control de las malezas, previo a la siembra, en la etapa de preemergencia y si fuera necesaria en la etapa de postemergencia. Lo mismo ocurre para el control de las plagas
y las enfermedades. Se basan prácticamente en forma exclusiva en la utilización de productos de síntesis. Y el destino principal de la producción es, como yo lo comentaba, para el consumo fresco. La mayor parte de la producción migra al mercado central de Buenos Aires y comienza a partir de allí a redistribuirse a través de una larga cadena de comercialización para llegar finalmente a la mesa de nuestros hogares. Un porcentaje mínimo de esa producción se canaliza a través de la industrialización. Para ello se siembran otro tipo de variedades diferente a la espunta, que tiene mejores propiedades culinarias e industriales. Pero en definitiva, haciendo un análisis agroecológico, de acuerdo a lo que yo le comentaba, consideramos que el actual modelo de producción de papa no es sustentable en el mediano y largo plazo, porque fíjense que los productores hoy están en cierta manera altamente dependientes de la incorporación externa de insumos químicos, muchos de ellos dolarizados, y no solamente que sufren variación de precio de repente por políticas cambiarias que se ha tomado la decisión de modificar el tipo de cambio, sino que también me comentan los productores que se incrementa su valor a precio dólar. Por lo tanto, lo que estamos vivenciando durante los últimos años es que el costo de producción se está incrementando, ¿sí? A su vez, hay un mayor consumo de fertilizantes químicos. Si lo comparamos con 30 años atrás, eso es un indicador de empobrecimiento del recurso suelo por pérdida de nutrientes, y a pesar que se incremente el consumo de fertilizantes químicos, eso no necesariamente se traduce en mayores rendimientos. Por lo tanto, esta ecuación hace que el margen bruto por unidad de superficie tienda a reducirse. Por ello, desde el INTA Villa Dolores consideramos que podemos trabajar en forma conjunta con los agricultores de la zona para tratar de cambiar el actual modelo de producción, para planificar una transición agroecológica hacia modelos de mayor sustentabilidad, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también económico, social y ambiental, que es el tema que vamos a desarrollar en la presente presentación. Y acá tenemos una imagen de la parcela demostrativa que, como le comentaba, lo hicimos en el segundo semestre del año 19, gracias al trabajo conjunto de una ONG ambientalista junto con una familia productora de Los Cerrillos en pleno corazón papero. Una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, donde nos propusimos trabajar el cultivo con un enfoque ecológico, aprovechando las condiciones normales que viene implementando el productor, es decir, utilizando su parque de maquinaria, respetando sus costumbres en cuanto a preparación de la cama de siembra, implementación del sistema de riego, la utilización de la variedad que normalmente estaba empleando. Solamente que nos propusimos, todo el equipo de trabajo, tratar de evitar la utilización de productos químicos y sustituirlos por productos biológicos. Algunos de estos productos biológicos fuimos al mercado a comprarlo. Por ejemplo, el fertilizante orgánico sólido que hemos aplicado en el momento de la siembra para reemplazar a los de síntesis. Pero en relación a los fertilizantes orgánicos líquidos que hemos aplicado sobre el cultivo, en relación a los insecticidas y fungicidas naturales, nos propusimos elaborarlos a nivel intrapredial, es decir, tranqueras adentro, utilizando recursos locales con el objetivo de achicar los costos de la producción. Otra de las metas que nos propusimos, bueno, evidentemente, definido una cosecha, medir resultados productivos, los resultados, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento.
días previos a la cosecha, hicimos una jornada a campo, ¿sí? En forma conjunta con la familia productora, justamente para compartir, sociabilizar el manejo realizado en esa parcela de papa sin la utilización de agroquímicos y fertilizantes artificiales. En más, a un grupo de participantes los invitamos a agarrar la pala, ir a hacer un muestreo de la papa para hacer una estimación de rendimiento. Ustedes lo saben perfectamente, estas jornadas a campo realmente son maravillosas por el rico intercambio que se genera entre todos los participantes y a su vez el efecto multiplicador, que tiene, que luego le voy a comentar otros logros que han surgido a partir de esta parcela demostrativa. Acá tenemos la parcela en pleno momento de la cosecha y en forma resumida los indicadores tanto productivos como económicos. Esa columna donde se refiere al manejo convencional surge a partir de encuestas realizadas a campo con los productores, donde en forma conjunta definimos el margen bruto, donde ellos sostienen que el rendimiento promedio ronda las 35 toneladas por hectárea, pero en definitiva, si ustedes clavan la vista a la altura de márgenes brutos, se van a dar cuenta que estamos logrando similares resultados económicos. En realidad, en cierta forma, les quiero confesar que hemos derribado un mito, porque está instalado tanto en los productores como en los profesionales, que sostienen que no es posible, no es viable producir no solamente papas, sino cualquier otro tipo de alimento sin la utilización del paquete de insumos que nos propone la agricultura más bien de tipo convencional o industrial. Lo cual acá lo hemos demostrado, ese mito queda perfectamente, digamos, derribado, porque pudimos comprobar en la práctica lograr altos niveles de producción similares a la media zonal, con similares resultados económicos. Y a su vez, acá no está reflejado en este cuadro otros beneficios que trae aparejado el manejo ecológico de un cultivo de la papa, con todas las externalidades negativas que trae aparejado el manejo convencional, al manipular productos químicos, al afectar la salud, tanto de los productores, los operarios de campo, al afectar la salud del ambiente y potencialmente a la salud de todos nosotros como consumidores, ¿sí? Esa también, digamos, esos costos ocultos deberíamos meterlo en este análisis para que sea mucho más completo. Y ni hablar otros costos ocultos que ya se está vivenciando en el manejo convencional es la pérdida de potencial productivo del recurso suelo, ¿sí? Como yo le comentaba anteriormente, eso está simplemente, uno lo puede corroborar chequeando el incremento constante en los niveles de fertilización, justamente porque el recurso suelo cada vez se va empobreciendo en cuanto a disponibilidad de nutrientes, en cuanto a contenido de materia orgánica, y eso está muy ligado, en cierta forma, a la falta de rotaciones de cultivos. Otro indicador muy fuerte, que siempre lo comparto cuando me dan la posibilidad de charlar sobre esta experiencia, es que todas las bolsas de papas cosechadas en esa parcela demostrativa, la familia productora las comercializó y todos los fondos económicos recaudados, que hoy equivalen a la suma de unos $1.250, tomaron la decisión de donarlo al INTA Villa Dolores, ¿sí? Fíjense qué detalle importante. Eso da un grado de satisfacción de la familia productora, no solamente por los indicadores productivos y económicos, sino por todo el proceso vivenciado, desde el momento de la planificación hasta la cosecha. Eso ocurrió a fines del año 2019. Tomamos esa platita, reunión cumbre con todos los compañeros del INTA Villa Dolores, y tomamos la decisión de convertirla en lo que ustedes están viendo, instrumental para montar nuestro propio laboratorio de apoyo. Por ejemplo, para hacer diferentes tipos de análisis
como la cromatografía, que nos va a permitir definir la calidad del suelo, de los alimentos, de los bioinsumos que utilizan los productores. Otro indicador a destacar es que ni bien cosechamos esa parcela demostrativa, repito, fines del año 2019, al año siguiente, en la siembra tardía, estamos hablando de febrero del año 2020, ya el productor se animó a hacer un lote comercial de 5 hectáreas, aplicando el mismo criterio de manejo ecológico. Pero uno de los pilares que tenemos que desarrollar, inclusive en esta empresa agropecuaria, está relacionado con esa hermosa palabra que dice agrobiodiversidad. Es la que nos va a dar el sustento para, digamos, diseñar agroecosistemas fuertes, robustos y de tal manera que esté en mejores condiciones naturales, con la mínima intervención del ser humano, para controlar a este listado tanto de plagas como enfermedades, utilizando la mínima cantidad de insumos, inclusive biológicos, externos al sistema de producción. Para ello, la forma más gráfica es la representación de esta pirámide. Para construir una chacra fuerte del punto de vista agroecológico, la base tiene que estar representada por un paquete de tecnologías de procesos. ¿Y a qué hacemos referencia? A la introducción de ciertas prácticas conservacionistas que nos permitan alcanzar diferentes funciones ecológicas. Por ejemplo, la implementación de correctas rotaciones de cultivo va a permitir, por ejemplo, cortar el ciclo de crecimiento de las malezas, las plagas y las enfermedades, la utilización de cultivos de cobertura, justamente para generar una alta cantidad de biomasa para luego incorporarla al suelo, destinada a la producción de humus, que es un componente clave y que está muy relacionado con importantes propiedades, tanto físicas como químicas y biológicas del suelo, las asociaciones de cultivos, en fin, todo un listado interesante de tecnologías de proceso que va a, en cierta manera, a darle robustez, rigidez a nuestro sistema de producción y darle menos posibilidades a que las plagas y las enfermedades nos compliquen la vida. Por supuesto que el otro componente importante de esta pirámide es trabajar en el monitoreo en forma permanente. Una vez que yo implanto un cultivo, tengo que ir a visitarlo prácticamente en forma semanal, evaluando la evolución de la población de las plagas, las enfermedades, qué pasa con el pool de malezas, para luego tomar algún tipo de decisiones correctivas. Y en última instancia, darle mucha bolilla a las tecnologías de insumos, ¿sí? Entonces, como estamos desarrollando, impulsando la agroecología, obviamente vamos a basarnos en la utilización de fertilizantes, insecticidas, fungicidas de origen biológico, evitando la utilización de materiales transgénicos, ¿sí? Pero en realidad, si ustedes prestan atención, la agricultura convencional justamente arma la pirámide al revés, basándose principalmente en la utilización de insumos, de síntesis en ese caso. Pero inclusive si queremos desarrollar un proyecto agroecológico, deberíamos fortalecerlo desde la base, inclusive llegado el momento que hasta ni siquiera haga falta la incorporación de bioinsumos, que es lo que vamos a charlar más adelante. Por ello, yo siempre les recomiendo a los técnicos, a los profesionales, que como primera etapa traten de hacer un diagnóstico agroecológico. Ojalá fuese participativo. Es decir, además de trabajar con la familia productora, traten de trabajarlo, por ejemplo, la posibilidad que le brinda un grupo de asesoramiento técnico como un grupo Cambio Rural, ¿sí?
invitando a otros agricultores de la zona, a profesionales, justamente para que a nivel de parcela podamos evaluar estos indicadores. Cuando hacemos referencia a la calidad del suelo, ustedes se van a encontrar con el análisis químico clásico que nos proporciona el laboratorio, pero no se olviden de otros datos muy importantes y ciertos indicadores físicos, es decir, evaluar el grado de estructuración del suelo, el color que tiene esa tierra, de un color pardo claro que nos estará indicando un pobre contenido de materia orgánica. Fíjense cómo se parte en forma laminar los agregados. Eso nos da un indicio de la frágil estructura, de la fácil compactación que va a tener ese suelo y por lo tanto va a afectar la tasa de infiltración. ¿Se comprende? Son todos datos a tener en cuenta y ni hablar de los indicadores biológicos. ¿Sí? Me gustaría que mañana vayan a sus parcelas productivas, pala en mano, marquen una unidad de muestreo de 1 metro cuadrado por 25 centímetros de profundidad. Y si en esa unidad de muestreo logran 20 lombrices o menos, ahí es una luz roja que se prende, porque nos está indicando una pobre actividad biológica. Y lo mismo habría que tratar de medir, ya sea a nivel de laboratorio o a campo, la actividad microbiológica, ¿sí? Es decir, ustedes saben perfectamente que justamente la vida del suelo representada por la micro, meso y macrofauna, son claves en el desarrollo de un organismo agrícola saludable. Y otro aspecto que tenemos en cuenta es este grupo de indicadores, como ustedes pueden ver en la imagen, para definir el estado de salud del cultivo. ¿Sí? Le asignamos un valor de 1 a 10 en la escala, se toma un promedio global, lo combinamos con el índice de calidad del suelo y ahí ya nos da una especie de diagnóstico sanitario del estado en que se encuentra mi parcela productiva, pero allí no termina la historia. Yo los invito a que suban un peldaño en cuanto al análisis, salgamos de la parcela para hacer un análisis a nivel de finca, a nivel de chacra, a nivel de unidad productiva. Y para esto evaluar la heterogeneidad que nos propone la chacra. Y ahí tenemos que dejar el cultivo de la papa e irnos a la periferia, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el límite entre una parcela y la siguiente? Para ellos utilizamos, por ejemplo, esta escala de medición y lamentablemente le tengo que confesar que normalmente cuando hacemos esta tarea a campo nos encontramos con el cuadrito de color rojo, es decir, donde prácticamente no hay una barrera de vegetación que divida una parcela con respecto a la otra. Esta es la situación general de la zona productiva. Fíjense el bajo grado de biodiversidad. ¿Se comprende? Entonces, ante este panorama, ¿qué chance le damos, por ejemplo, a los enemigos naturales para refugiarse durante cierta época del año, esperando que vuelvan los cultivos de renta, esperando que aparezcan los pulgones, por ejemplo? No existen posibilidades, ¿se entiende? Entonces, automáticamente cuando ustedes se encuentran con esta imagen, ya le está dando la pauta que el nivel de biodiversidad es relativamente bajo y obviamente este modelo de producción es altamente dependiente de la incorporación de insumos externos. No existe otra posibilidad para controlar a las plagas, las enfermedades y las malezas. Es un aspecto al cual tenemos que trabajar en forma conjunta con los agricultores para cambiar esa realidad. Otra propuesta que yo les acerco es elevarnos aún más, ir a una escala de paisaje. Para ello es fundamental chequear el grado de biodiversidad, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, en cierta época del año, tienen la posibilidad de volar nuestra zona productiva y están, digamos, dominada por un solo cultivo, como ustedes lo pueden apreciar en el último cuadrito, porque existe una fuerte especialización a la producción del cultivo de la papa, lo cual, desde el punto de vista paisajístico,
tampoco es conveniente. Este análisis, ustedes imagínenlo que lo pueden llevar a cabo en otras regiones de la República Argentina. Y se van a dar cuenta que en ciertas épocas del año, el verano, por ejemplo, son muy poca la cantidad de cultivos agrícolas que predominan en el paisaje agropecuario, lo cual, desde el punto de vista agroecológico, genera una debilidad. Y el último nivel que les propongo, irnos un poquito más arriba, a nivel regional, porque fíjense que es importante. Acá, por ejemplo, estamos utilizando agua para el riego del cultivo, ¿sí? Que puede provenir desde el subsuelo a partir de un acuífero o a partir del agua almacenada en un dique, ¿sí? Cuando lo utilizamos en forma superficial. Pero en definitiva, si nosotros como región, ¿se entiende? Porque si yo traigo agua del subsuelo, eso no significa que pertenezca a una propiedad. No, ese acuífero se comunica con todo el acuífero de una vasta región. Y repito, si no utilizamos en forma apropiada los distintos sistemas de irrigación, vamos a afectar a toda una cuenca hídrica. Y en este sentido, por ejemplo, es muy importante el tema relacionado con el ordenamiento territorial. Acá, un trabajo realizado por nuestros compañeros de la estación forestal del INTA Villa Dolores, trabajando en forma conjunta con la municipalidad de Nono, mapearon el suelo para definir las distintas zonas frágiles del punto de vista ambiental. A partir de allí deciden qué áreas son más apropiadas para destinarlos a la producción, y en la primavera del año 2019 promulgan una ordenanza relacionada con la creación de un escudo verde, donde prohíben directamente la aplicación de productos químicos en los primeros 3.000 metros relacionado con la zona periurbana. Eso no significa necesariamente que están prohibiendo la utilización de productos químicos, sino incentivando a la producción de alimentos de otra manera. Todo esto que yo le acabo de decir persigue como objetivo fundamental crear las condiciones naturales para invitar a estos personajes a que colonicen nuestras áreas productivas, predatores o parasitoides, ¿sí? Para que nos ayuden a controlar de manera natural a las principales plagas que afectan al cultivo de la papa. Por ejemplo, ciertos coleópteros que se terminan morfando a los pulgones, hemípteros como las chinches que se alimentan de los trips. Existen ciertas avispitas que parasitan a la mosca, al minador de la hoja, perdón, ¿sí? Que en ciertas zonas es una plaga clave. Es decir, prácticamente cada plaga tiene a su enemigo natural, forma parte de la cadena trófica, ¿se comprende? Yo tengo que crear las condiciones para que estos personajes habiten los espacios productivos. Y si los enemigos naturales no me alcanzan, esos insectos que yo le comentaba anteriormente, tenemos una importante variedad de microorganismos que se comportan como entomopatógenos, es decir, parasitan, infestan a las plagas y nos ayudan a bajar su nivel de población y por lo tanto a no afectar el potencial de producción. También tenemos una importante cantidad de microorganismos, el más conocido tricoderma, que controla de distintas maneras el avance de ciertos patógenos del suelo. Y fíjense que interesante que tricoderma está controlando de manera biológica a las principales enfermedades que afectan al cultivo de la papa. Otro gran cuco, los nemátodos del suelo. Pero sepamos de antemano que existen cientos de hongos que los parasitan y se alimentan de ellos. Lo que ocurre es que en este ambiente productivo, ¿sí? Donde basamos, insisto, nuestro modelo de producción a partir de la utilización de insumos químicos, evidentemente, si hacemos un análisis, ¿sí? de la población de los enemigos naturales, de los microorganismos benéficos, va a estar muy debilitada. ¿Se entiende? A pesar de ello,
me ha tocado en muchas oportunidades, ante este escenario, el productor está dispuesto a hacer su propia experiencia, a iniciar en el proceso de la transformación del modelo de producción. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Que no, no, todo lo contrario, de alguna forma tenemos que ayudarlo. Obviamente, en la primera etapa de esa transición, vamos a tener que echar mano a una importante batería de bioinsumos que hoy están disponibles. Hay industrias nacionales, algunas multinacionales, que ya lo están generando. Todos productos registrados en el SENASA. Fíjense en la importante cantidad. Hoy hay más de 250 productos biológicos autorizados por el SENASA para utilizarlos en el desarrollo de una agricultura ecológica. Pero en definitiva, yo les propongo ponerle foco en la nutrición vegetal de los cultivos, justamente para hacerlos fuertes, aumentar su sistema inmunológico, y lo mismo nos pasa a nosotros, o cuando nos dedicamos a la crianza de los animales. Si comemos en forma balanceada, con dietas ricas, variadas en nutrientes, obviamente vamos a estar menos predispuestos a enfermarnos. Lo mismo pasa con el manejo de los cultivos. Por lo general, en la etapa de implantación adquiere mayor relevancia el fósforo para incentivar la brotación y enraizamiento de la papa semilla. En la etapa vegetativa toma la posta del nitrógeno, y cuando comienza el llenado de tubérculos adquiere mayor relevancia el potasio. Pero aparecen otros nutrientes como el calcio, magnesio, azufre, que son sumamente importantes para lograr una dieta equilibrada. Y a su vez aparecen otros elementos. Fíjense en esta tabla, el boro, la B, esa B larga, ¿sí? La importancia que tiene para definir diferentes propiedades de los tubérculos. En definitiva, nosotros consideramos que desde el punto de vista agroecológico, la mejor forma de nutrir a nuestros cultivos es utilizando recursos naturales, porque nos van a ampliar la oferta de nutrientes y van a cubrir las necesidades del cultivo no en forma puntual, como ocurre con el fertilizante artificial altamente soluble, sino que lo va a ir cediendo paulatinamente a lo largo de todo el ciclo de producción. ¿Y quiénes son los responsables de esa transformación en el suelo? De la materia orgánica a sustancias simples para que tomen las plantas. Sí, exactamente lo que están pensando, la microbiología del suelo. Esta es una foto de la parcela que estamos a punto de cosechar, una parcela comercial de 6 hectáreas. Esta foto fue tomada en mayo del presente año. Fíjense la belleza. 0 agroquímicos, 0 fertilizantes artificiales. Para ello es fundamental armar rotaciones de cultivos agrícolas y forrajeros. Esos cultivos forrajeros, lo ideal sería aprovecharlos en forma directa con cualquier especie animal, ¿sí? Llámese gallinas, pollos, chanchos, vacas, pero que ellos vayan a comer las pasturas y no al revés. Encerrarlas en un corral, yo cortarlas, el alimento, y transferirlo en los comederos, porque ella está haciendo una transferencia de nutrientes, ¿sí? Otro aspecto fundamental es trabajar en el desarrollo de asociaciones de cultivo. Es decir, imagínense que yo saco una foto aérea y me encuentro con este paisaje. Franjas de cultivos de diferentes especies para llevar biodiversidad, y se pudo comprobar científicamente que las asociaciones de cultivo de la papa con el maíz y alguna leguminosa para sembrar en la primavera, por ejemplo, soja, porotos, realmente se llevan muy bien, hay una perfecta complementación, ¿sí? Otro aspecto fundamental que no tengo tiempo para explayarme, la importancia de incluir en la rotación de cultivos abonos verdes, ¿sí? Que tengan en cuenta todo ese listado de puntos a la hora de planificar la siembra de un abono verde. Por suerte, las distintas experimentales del INTA ya tienen trabajos realmente muy interesantes relacionados con los cultivos de cobertura.
A pesar de eso, considero que hay que seguir metiéndole ficha, es un tema realmente muy interesante. Hasta yo los invito a los agricultores que se apoyen con los técnicos del INTA locales y hagan sus propias experiencias a nivel de chacra, ¿sí? Para ver cuáles son los cultivos destinados a la producción de forraje para alimentar al suelo más apropiado para las distintas zonas geográficas. Otro recurso natural que están utilizando los productores para mejorar la oferta nutricional es de repente ciertos residuos agropecuarios que lo podemos encontrar en las distintas zonas geográficas. Por ejemplo, en Villa Dolores hay experiencias de productores paperos que enguanan, ¿sí?, la chacra utilizando el guano de chiva. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Entre Ríos, bueno, el estiércol más abundante va a provenir de la gallinaza o de la pollinaza. Si nos vamos, no sé, al centro de Santa Fe, donde zona tambera, bueno, aprovechemos el estiércol de las vacas y así sucesivamente. Es decir, aprovechar recursos orgánicos generados ya sea en la misma chacra o que conseguimos a nivel local para mejorar la oferta de nutrientes de nuestros suelos. Ya hay productores que han incorporado estas removedoras de compost. Este producto surge de un convenio técnico entre la y una empresa particular, ¿sí? Para facilitar el volteo, la aireación de pilas de compost y generar nuestro propio abono. Si no tenemos la posibilidad de generar nuestro propio abono orgánico, listo, teléfono en mano, ahí tenemos un listado importantísimo de abonos permitidos por el SENASA que podemos comprar, ¿sí?, para incorporarlo a nuestra chacra. Obviamente, desde el punto de vista agroecológico, esta sería la última medida recomendable, porque si bien estoy incorporando un insumo orgánico, pero estoy encareciendo el sistema de producción. Pero en definitiva tengan en cuenta que ya hay muchas empresas en la Argentina que nos ofrecen estos fertilizantes orgánicos que podemos utilizarlo. Otro aspecto muy importante es la selección de la variedad. No tengo demasiado tiempo, les dejo ese cuadrito para que ustedes lo vayan viendo con tiempo, pero como yo les decía anteriormente, la variedad que predomina en nuestra zona es la espunta. Tiene la fortaleza de lograr alta cantidad de kilos por hectárea, pero como debilidad es que es sumamente susceptible a las enfermedades. Hoy existe un abanico muy importante de variedades, algunas nacionales, muy importantes desarrolladas por el INTA Balcarce, otras internacionales desarrolladas por semilleros del hemisferio norte, pero en definitiva, para llevar biodiversidad, no solamente trabajemos con un cultivo, sino que dentro del cultivo abramos el abanico, trabajando con diferentes cultivares, ampliando la base genética. ¿Se entiende? Otra propuesta es el tratamiento sanitario de las semillas. Nosotros tenemos excelentes experiencias y resultados curando las semillas utilizando insumos naturales como sulfato de cobre, efecto fungicida, biofertilizantes para incorporar nutrientes, de repente harinas de roca o tierra de atomea, como insecticidas ecológicos, ¿sí? De todas formas, si ustedes tienen la posibilidad de evitar el trozado de la semilla, estamos dándoles menos chance a los patógenos, a los insectos del suelo, a que afecten la etapa de implantación. Lo recomendable sería tratar de trabajar con los papines enteros, hacer el tratamiento sanitario, pero sin llegar a trozar. Lo que pasa es que muchos productores adoptan esta técnica con el objetivo de achicar el costo de la simiente, que es sumamente importante. Es decir, por cada bolsa de papa semilla, yo al trozarla puedo sacar 2 o 3, ¿se entiende? Pero no evalúan el impacto negativo que tiene sobre la pérdida de plantas. Luego vamos a aplicar fertilizantes orgánicos foliares. Tenemos la posibilidad de realizar la autoproducción para achicar los costos de producción. Hay distintas escalas, no se me achiquen, chicos. Desde una huerta familiar puedo usar un balde de 20 litros o armarme de este equipo de tambores de miles de litros. O bien, teléfono en mano
y llamo a la agronomía más próxima para comprar el producto biológico. Ya saben lo que pienso con respecto a este tema. Última opción, ¿sí? Porque me impacta negativamente en el resultado económico. Y la otra opción que le ofrezco es generar nuestros propios bioinsecticidas y biofungicidas utilizando recursos naturales como sulfatos de cobre, azufre, ceniza, en fin. En este sentido, estamos haciendo capacitaciones presenciales porque si ustedes entran a navegar en Google, hay muchísima información, la puedo compartir a través de los compañeros del INTA Trevelin, ¿sí? En cuanto a cartillas para la elaboración de bioinsumos. Pero a mí me pasó en la práctica, hasta que yo no agarré el palo y me puse a mezclar los distintos ingredientes, no se alcanza a percibirlos para saber cuál es el punto óptimo de elaboración. Y ni hablar cuando empezamos a utilizarlos, son altamente eficientes y de bajo costo. En definitiva, para ir terminando y dando pie a lo más jugoso, que es el intercambio, consejos prácticos para ustedes armar un agroecosistema sustentable, llámese huerta familiar o cientos o miles de hectáreas. Traten de llevar todas estas infraestructuras agroecológicas para armar chacras de alto nivel de sustentabilidad, ¿sí? Y poco vulnerables, acompañándolas con el paquete de tecnologías de procesos que le acabo de comentar. Y en última instancia, la utilización de bioinsumos. Pero no se asusten porque lamentablemente, como también yo le comentaba, a veces, como me decía mi abuelito, te va a tocar a bailar con la más fea. Es decir, arrancar con una chacra pobre en biodiversidad y no te queda chance que invertir la pirámide, ¿sí? Utilizando desde el minuto cero los bioinsumos para reemplazar a los insumos químicos. Y para finalizar, quiero compartir lo que denomino el efecto mariposa, es decir, las repercusiones que ha afectado, el efecto multiplicador, movilizador, que ha generado esta parcela demostrativa de tan solo 2.500 metros cuadrados de papa manejada en forma ecológica. Ya al año siguiente el productor salta a un lote comercial de 5 hectáreas. Eso también ha motivado a que agricultores familiares en la zona periurbana de Villa Dolores hagan su propia experiencia. También ha incentivado a los huerteros de la zona que no tenían experiencia a llevar este tubérculo, este alimento de excelente biodiversidad en la huerta y, lo más importante, en los platos de comida. Otro efecto mariposa es que a principios de mayo del año pasado, gracias a los compañeros del INTA Necochea y en pre-pandemia, me invitaron a compartir esa experiencia con un grupo de agricultores de la principal zona productiva del sudeste de Buenos Aires. Aprovecho para saludar al compañero Haroldo Herrera del INTA Necochea, una experiencia alucinante. Más efecto mariposa. En la primavera del año pasado comenzamos a trabajar con productores de menta de nuestra zona. Fíjense en lo que es esa chacra. Lo que cosechan ellos es hoja, es sinónimo de nitrógeno. ¿Cómo cubrían esas necesidades? Utilizando fertilizantes artificiales a base de nitrógeno. Léase urea. Nosotros hemos elaborado biofertilizantes con importantes impactos favorables del punto de vista económico, ecológico y social. También tenemos experiencia el año pasado de acompañar a un productor para el manejo de un cultivo de trigo con excelentes resultados, comparando alambrado de por medio con un lote manejado en forma convencional. Con un productor de quesos de nuestra zona, los estamos ayudando a recuperar el principal residuo de las queserías, que es el suero, para agregarle valor, para transformarlo en biofermentos en forma conjunta con la Municipalidad de San José. Otra experiencia alucinante.
ha sido, aprovechando la virtualidad del año pasado, desarrollar un curso virtual destinado a escuelas de adultos mayores, que en la provincia de Córdoba se denominan SEGMAS. Entonces, en el segundo semestre del año pasado, diagramamos este curso virtual de agroecología, que realmente fue muy interesante. Yo le compartía consejos prácticos y los estudiantes tenían el compromiso de bajarlo a tierra armando su propio bancal de papa con un enfoque ecológico. Más efecto mariposa. En febrero ya del presente año he sido invitado para llevar esta experiencia a la comuna de Villa Ciudad Parque. Eso corresponde al valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, para impulsar la producción de papa a nivel familiar. En mayo del presente año, invitado por la cooperativa Macollando, ubicada en Colonia Tirolesa, cerca de Colonia Carolla, hemos tenido la magnífica oportunidad de recorrer granjas agroecológicas, como en el caso de doña Rosita, acompañada de la Berta, dos huerteras agroecológicas espectaculares, y en esa oportunidad también teníamos el privilegio de contar con la presencia del director nacional de agroecología. Y ya más reciente, estamos arrancando proyectos agroecológicos nuevos. En el mes de mayo iniciamos la plantación de un cultivo de orégano para manejarlo sin la utilización de agroquímicos y fertilizantes artificiales. Y hace poquito, hace un par de semanas, comenzamos a hacer las primeras reuniones de trabajo con una familia productora de San José que tiene 15 hectáreas de un parral dedicado a la producción de uvas de mesa, donde comenzamos a diseñar una parcela demostrativa con el objetivo de cosechar, ¿sí?, si todos los astros se alinean en febrero del próximo año, las primeras uvas de mesas en forma agroecológica. Así que desde ya le agradezco una vez más la atención. Discúlpenme si me pasé un poquito con el tiempo, pero bueno, me parece que ahora viene la parte más jugosa, Eloy. Ahí te voy a necesitar que me ayudes si se me complica. No, no, Para encararlo espectacular, juntos. espectacular, ¿no? Una muy buena disertación y bueno, acá hay muchos comentarios más que positivos, así que la verdad que para seguir con esto, eh, vamos con las preguntas nomás ahí antes de cambiarle la yerba al mate. Inclusive, Eloy, si alguno de los participantes quiere hacer un comentario, compartir sus propias experiencias, sería muy importante aprovechar esta instancia para intercambiar, ¿no?, conocimientos y experiencias prácticas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos con la primera, César, acá de Walter, que pregunta, ¿cuál es la superficie media que aporta mayor volumen de producción en Villa Dolores? La superficie media. ¿Cuál es la superficie media que tienen los productores allá de producción de papa? Correcto, es una interesante pregunta. Mirá, en nuestra zona, en realidad, la producción de papa está manejada por grandes productores. Donde hicimos nosotros la experiencia a campo, vos tendrías que perfilarlo como un productor empresarial, ¿sí? Ellos producen entre 500 y hasta 1000 hectáreas de papa, que es un montonazo, ¿sí? En definitiva, esas 15.000 hectáreas de papa que se hacen por año entre la sierra están en manos de pocos productores. Existen experiencias de agricultores familiares, pero digamos, el grueso está desarrollado por productores empresariales. Para que vos tengas una idea, Ariel, perdón, Eloy, y todos los participantes, hay productores que de repente tienen un puesto en el mercado central de Buenos Aires, ¿sí?, donde canalizan su producción. No, realmente son, digamos, peso pesado, para decirlo de alguna forma. Bien, ¿y cuál es la rotación que están usando con los lotes de papa agroecológicos?
En ese caso, la propuesta es tratar de incluir otros tipos de cultivos agrícolas. Nosotros tenemos como desventaja que estamos en una zona semiárida, pero en realidad, si vos lo mirás desde otro punto de vista, es una fortaleza, porque eso te genera un ambiente sano, con poca incidencia de plagas e enfermedades, ¿sí? Y con la posibilidad de regular, en cierta manera, la aplicación del agua de riego, la fertilización orgánica. Entonces, acá te puedes dar una idea, se pueden hacer todos los cultivos productivos que te imagines, desde lo que se genera normalmente en la región pampeana, trigo, soja, maíz, hasta todo el espectro de los cultivos de hortalizas, ¿se comprende? Hasta inclusive hay experiencias de algodón, ni hablar de plantaciones de frutales, como estamos en una zona de transición entre la región pampeana y la región cuyana. O sea, esa es una fortaleza de tras la sierra. Vos podés jugar con un abanico realmente amplio de distintos cultivos de renta, ya sea hortícolas, agrícolas, forrajeros. Ten en cuenta que también es una zona alfalfera muy importante, así que eso es una fortaleza para la zona. No sé si te acordás acá de Matías, César. No, Oh, no le des el micrófono. hola César, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Mati? Bien, bien, muy bien. Te quiero hacer Un una placer. pregunta. Igualmente, muchas gracias por la exposición. Una pregunta concreta. Estamos frente a la compra de las bolsas de semilla para la producción nuestra de este año. Nosotros lo hacemos con la compra conjunta del INTA y con el hoy, por otro lado, tratamos de conseguir semilla agroecológica y nos fue imposible. Calculo que la experiencia que hicieron ustedes lo pudieron hacer con semilla agroecológica o largaron con semilla de papa convencional. Si es imposible comprar semilla agroecológica, la manera de producir nuestra propia semilla, ¿cómo sería? Muchas gracias. No, yo te diría, si estás iniciando la primera experiencia, arrancá con una papa, por más que venga del modelo convencional, y luego tomar la precaución de guardarte un porcentaje de la cosecha, implementando técnicas de conservación para utilizarlo como papas semillas y a partir de allí comenzar a multiplicarlas. Es como yo siempre le digo a los productores artesanales de dulces de frutas, ¿sí? Lo ideal sería utilizar duranos producidos sin agroquímicos, con algún endulzante orgánico natural, mascabo, ¿sí? Pero ¿cuándo termina saliendo ese dulce de fruta? En una etapa inicial utilizar el azúcar convencional. Ya va a ser totalmente diferente la calidad con respecto a una mermelada de tipo industrial. ¿Cómo podemos la otra etapa? Esperá, esperá. César, ¿cómo estás? Si bien nosotros trabajamos, sembramos 10 bolsas de papa anuales, pues hacemos otras verduras, no es etapa inicial, hace 10 años que hacemos verdura y que hacemos papa, y nos complica generar y guardar el papín en ese volumen. Y creo, tuvimos mala experiencia el año pasado, sembramos toda papa nuestra, y tuvimos mala experiencia con el tema de la sarna, y creo que uno de los temas fue la temperatura de guardado, por ahí demasiadas jornadas frías, ¿no? Más que calor, o sea, no se brotó. Me parece que sufrió mucho frío en el depósito en otoño-invierno. Por ahí para otra vez, otra disertación de cómo podemos producir nuestra propia semilla agroecológica. Y vuelvo a repreguntarte si es imposible comprar semilla agroecológica de papa. No, no es imposible. Ya hoy le pasé el contacto de los productores de Tras la Sierra. La semana próxima están cosechando el lote que yo les mostraba. Entonces, es lo que hacemos nosotros. Estamos comprando bolsas de 20 kilos a estos productores. Parte la mandamos al horno y parte la usamos como papa semilla, Eloy. Así que no te pongas nervioso. De todas maneras, hay zonas productoras de papas semillas libres de patógenos, como la zona de Malargüe, que está cerca de ustedes, Mendoza, que por lo general son zonas limpias y utilizan poco o nada de agroquímicos. Es otra fuente alternativa para hacernos de la papa semilla. Bien, perfecto,
Gracias, César. Bueno, acá Javier dice que vende papa, así que después le vamos a pedir contacto. ¡Epa! Vamos si querés, levante la mano, ¿a quién da más? Vamos a hacer un remate. Bueno, acá Margarita dice, en una presentación de INTA mostraban edición génica con el sistema CRISPR-Cas, no sé si lo dije bien, en papa para evitar el pardeamiento. Dice, ¿qué opinión te merecen estas tecnologías de modificación genética? Háblame en castellano, Eloy. Eh, Esperá, le pedimos a no, Margarita que lo diga ella directamente. Si nos está escuchando, exacto, Margarita. dale. Hablemos con los especialistas, los expertos que están en el INTA Balcarce. Una cosa que yo no aclaré, no soy especialista en producción de papa, soy especialista en agroecología. Ahí está Margarita. Sí, es una era de INTA Balcarce, el sistema es el de las tijeras genéticas, CRISPR-Cas9, casi siempre es lo que se usa y está avanzando en muchísimos cultivos, la verdad que se está haciendo esa edición génica en innumerables cultivos e inclusive no califican como transgénicos porque no entran dentro, pero hay una manipulación genética. Sí, mira, lo poco que te puedo comentar es que algunos sostienen que es una transgénesis, si se quiere, encubierta, ¿sí? De todas maneras, para tu tranquilidad, desde la agroecología consideramos que no es necesario la utilización de material genéticamente modificado, porque la agricultura industrial sostiene que es una condición sine qua non para lograr alto nivel de productividad y de rentabilidad. Existen claros ejemplos a nivel de investigación y sobre todo de experiencias concretas, de experiencias exitosas de productores que trabajan con variedades de polinización abierta de cualquier cultivo, ¿sí? Donde logran resultados económicos altamente satisfactorios. Es decir, pasando en limpio, desde la agroecología consideramos que no es necesario la utilización de esos materiales genéticos. Y no quiero meterme en el tema de que se afecta o no la salud, ¿se entiende? Porque no soy especialista en el tema ese, habría que invitar a médicos que existen, médicos o investigadores científicos del CONICET, que la tienen más clara que yo. Perfecto, bueno, gracias ahí a Margarita. Bueno, acá José Luis dice, estimado César, ¿tenés el listado, podés indicarnos de dónde obtenés información de los productos aprobados por el SENASA para el manejo agroecológico o biológico de organismos perjudiciales? Y decía lo mismo para el tema de saber dónde obtener la información de fertilizantes orgánicos, enmiendas, etcétera, de uso permitido en agroecología y con la aprobación de SENASA. Correcto. Yo te voy a pasar, Eloy, un correo electrónico, pero traten de ingresar a la página del SENASA o pongan en el buscador productos biológicos permitidos para la agricultura orgánica, ¿sí? Y lo va a llevar despacito, si no, mándenme un correo electrónico a mí o a Eloy, pero se van a sorprender. Hay un archivo en formato de Excel, ¿sí? Más de 250 productos biológicos, hoy autorizados por el SENASA para emplearlos en la agricultura orgánica, desde biofertilizantes, insecticidas y fungicidas. Es impresionante, o sea, hoy en realidad el productor o el profesional no tendría excusas para reemplazar a los productos de síntesis por biológicos. Bien, perfecto, César, buenísimo. Cualquier cosa, bueno, ahí después ponemos los mails y si no, estamos ahí en contacto. Mariana dice, si son organismos genéticamente modificados las variedades que se cultivan. ¿Cómo? Si son organismos genéticamente modificados las variedades que se cultivan, la variedad de papa. No, si no me equivoco, Eloy, me parece que hace 2 o 3 años atrás, el gobierno nacional de la etapa anterior, la gestión anterior, aprobó el primer evento transgénico de papa. Y a decir verdad también, los productores
no estaban de acuerdo con esa medida, consideraban que no era apropiado, ¿sí? Entonces, en definitiva, si bien hay un evento transgénico aprobado, pero prácticamente los productores no lo utilizan. Esa es la realidad. Bien, perfecto. Fernando dice, en nuestra zona, en el noroeste de Santa Fe, dice que no es papera, dice, queremos probar una pequeña parcela agroecológica. ¿Dónde conseguimos las semillas de papa? En el remate que vamos a hacer después de esto. No. Contá ahí un No, poco. en el caso, para este compañero del norte de Santa Fe o de cualquier otro participante, yo le aconsejaría, traten de vincularse con las zonas productivas de papa más cercanas. Tenemos la ventaja que prácticamente se produce desde Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Entonces, traten de relacionarse con los técnicos del INTA más próximos y seguramente van tejiendo redes, ¿sí? Y van a llegar a ese contacto, a dónde proveerse de papa semilla. Pero no tiene sentido que yo le mande papa desde el oeste de Córdoba. Seguramente algún productor del noreste de la Argentina está produciendo y lo puede abastecer de la papa semilla. Aprovecho para mandar un cálido saludo al técnico del INTA, a Jorge, un amigo, Jorge Chauque, del INTA La Quiaca, que está trabajando para impulsar la producción de papas andinas con un enfoque agroecológico. Un gran amigo, el año pasado también participamos de un seminario virtual. Fíjate lo que estamos llegando a todos los rincones de la Argentina, ¿no? Patagonia, Jujuy. No, no, totalmente. La idea, bueno, con estos mates agroecológicos era poder poner en valor la agroecología, cómo se viene trabajando, que no es una moda, sino que desde la agencia del INTA queremos trabajar en distintas partes del país y también en especial acá en Patagonia la idea era poder conceptualizar y poder empezar a trabajar de otra manera y más que nada lo que es acá en Patagonia Sur a generar información. Por ahí hay mucha más información del norte o de Patagonia Norte y bueno, nos falta por ahí juntar lo que hay, ordenarlo y compartirlo con los productores. Así que eso es Exacto. básicamente la idea. Bien, para Hugo, que acá dice, quedan grabados, Hugo, estos mates. Nosotros los compartimos en las redes sociales nuestras. Y aparte también, si después googlean, en el canal de YouTube del INTA Esquel, están todos, desde el primero de Sarandón, el segundo de Cerdá, el tercero que fue del Pepe Portera de Biodiversidad, y bueno, y este de César queda grabado también. Así que, y si no, lo piden por mail y se lo mandamos, no hay ningún problema. Bien, seguimos entonces con las consultas acá. Entonces, José Luis dice, ¿con mochila pueden aplicarse bien los biofertilizantes? ¿Qué experiencia tenés? Sí, totalmente. Nosotros lo hacemos a nivel de huertas familiares. En la parcela demostrativa de 2.500 metros cuadrados, los operarios de campo lo hacían con la mochila, tomando la precaución, si se realizan de manera artesanal a nivel intrapredial, de hacer un correcto filtrado para evitar el tapado de las boquillas. Ahora, ya este lote comercial de 6 hectáreas que está haciendo esta familia, que está a punto de cosechar la semana próxima, ya lo está haciendo con las pulverizadores de arrastre, ¿no? Tradicionales. O sea, el uso de bioinsumos no es ningún tipo de limitante. Usamos el mismo parque de maquinaria que normalmente se utiliza para los productos de síntesis. Perfecto. Bien, buenísimo. Acá seguimos. Está bueno acá el dato dice Javier Macario, es de el INTA Malargüe, si no me equivoco. Dice que ellos van a comenzar un ensayo de papa semilla agroecológica, así que de ahí seguramente nos estaremos conectando para poder Excelente. conseguir. Buenísimo. Y si no querés comentar acá, me chiflan por cucaracha. Javier, si querés comentar cortito ahí qué variedades son las que van a probar en ese ensayo. O lo que tengas ganas de comentar. Sí, hola, buenas tardes. Acá básicamente lo que se hace es punter, no, porque es el que mayor mercado tiene.
Y la idea es trabajar con otras variedades como Kennebec, que me acuerdo que es una, y después hay otras dos que estamos viendo, depende cómo salgan los análisis de nematodo y virus, para ver si se pueden volver a resembrar acá en Malargüe. Se van a trabajar con 3 o 4 variedades. Y la idea es, en el verano se hicieron cosecha de tricoderma en 3 fincas acá en Malargüe, y ahora en San Rafael, en Rama Caída, Eliana, que anda por ahí que la he visto, está haciendo la multiplicación de ese bioinsumo para aplicarlo en la próxima temporada, que arrancaría en noviembre y diciembre, con eh, con esas variedades. Acá hay un productor grande que el año pasado hizo papa con un bioinsumo comercial, que no me acuerdo cuál es, ¿Y bien? y controló muy bien el tema de sarna. Desapareció el problema de sarna que tenía en la finca. Así que yo creo que puede ser un buen aliciente. No alcanzamos a hablar sobre el tema de costo y demás, pero creo que es algo que puede llegar a funcionar. Sí, en otra zona están nuestras compañeras de trabajo, Silvana y Fabiana, están llevando a cabo un ensayo a campo utilizando un microorganismo benéfico, en este caso el Bacillus subtilis, que se cita para el control natural de la sarna, ¿no? Que es producido por una bacteria, Streptomyces. Bien, está bueno. Está muy interesante el laburo por ahí, capaz que después compartimos esta info. Bien, seguimos entonces. Elena dice, ¿podría describir qué es un corredor biológico? Un corredor biológico, haced de cuenta que vos tenés una parcela, independientemente del tamaño, puede ser una huerta familiar, una chacra familiar en la zona periurbana a Trevelin, o un establecimiento grande de cientos de hectáreas. Es destinar un porcentaje relativamente bajo de la superficie productiva para armar franjas relativamente angostas, donde yo voy a implantar de repente ciertas especies vegetales, sobre todo que tienen alta capacidad florística, y que el objetivo principal es que permitan atraer a los insectos benéficos, desde polinizadores, predatores, microhimenópteros, es decir, ofrecerle un sector de la chacra, de repente hasta podés incentivar el desarrollo de la flora autóctona, ni siquiera hace falta sembrar algo. Eh, Vos dejás de trabajar un sector de la chacra, puede ser la periferia, pero en realidad, si el lote es demasiado grande, estas franjas de biodiversidad, justamente el objetivo que persiguen es romper con la monotonía del cultivo y darle chance a los insectos benéficos a que se puedan refugiar, porque también se van a alimentar no solamente de insectos perjudiciales. Cuando los pulgones no se encuentren, porque coseché el cultivo de la papa, yo tengo que ofrecerle alimentos alternativos a los enemigos naturales, ¿se entiende? O a los polinizadores, como néctares, como polen. Por eso hay que crear esas franjas de biodiversidad, ¿se entiende? Sí, muchas gracias. Perfecto. Puede ser entre invernáculos, por ejemplo, espacios entre invernáculos. Hay una información muy linda. Claro, esos corredores puedes armarlos bajo cubierta o a cielo abierto. Hay una experiencia muy linda del INTA Concordia, buscarlo por internet, de especies florales que ellos han experimentado dentro del invernáculo, como el aliso, con excelentes resultados. Y ahí te explica en un informe técnico del INTA cómo utilizar suponete en las invernaderos, dando corredores a lo largo de las paredes del invernadero. Bueno, yo lo estoy implementando lo del alisum, porque tiene un predator que controla los trips. Yo hago mucha lechuga con los productores y bárbaro, está.
no tenía el concepto de corredor biológico. Muchas gracias. Bien, bueno, buenísimo ahí la respuesta. Bueno, acá Eliana, con respecto a lo anterior, dice, sí, Javier, con cepas de tricoderma nativas aisladas del suelo de los cultivos, que como lo que comentaba antes Javier en la experiencia de Malargüe. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Bueno, Javier justo dice, ¿cuánto tiempo dura la transición de una producción tradicional a una agroecológica? En cuanto a eso, Eloy, no hay recetas fijas. Todo depende del grado de convencimiento del productor. Yo conozco casos extremos que lo hicieron de la noche a la mañana, pero son casos rarísimos, convengamos, ¿eh? Por distintas causas, los productores, en cierta manera, se hartaron del modelo convencional y dijeron, basta, hasta acá llegó mi amor. Y a partir de la campaña siguiente, largaron todos los productos de síntesis y comenzaron a producir en forma agroecológica. Y otros, capaz que les lleva toda una vida para hacer la transición. Bien. Joaquín dice, ¿cuál es la estrategia para el manejo de espontáneas? Ah, de malezas, correcto, el gran cuco. No, mirá, dentro del cultivo de la papa, nosotros hemos implementado el manejo mecánico, es decir, ser muy prolijos a la hora de elegir el cultivo antecesor, hacer una correcta preparación de la cama de siembra para dejarla libre de espontáneas, trabajar mucho en la calidad de la papa semilla, para que tenga alta capacidad de brotación, sumarle el tratamiento sanitario biológico, de tal manera que le damos las mejores condiciones de brotación a la papa y que la misma planta tenga la capacidad de competir con las malezas. Luego nosotros implementamos labores de post-emergencia, como pasar un escardillo o los aporques. Es decir, dentro de la parcela nos manejamos en forma mecánica, utilizando inclusive algunas prácticas culturales, como te decía, calidad de la papa semilla. Pero a su vez, si yo salgo de la parcela, es muy importante la diagramación de las rotaciones de cultivos. Los cultivos de coberturas, además de aportar materia orgánica, me permiten controlar a las especies espontáneas, ¿se comprende? Pero existen distintas estrategias para reducir la incidencia. Y otro dato importante que yo quiero compartir también, porque normalmente nosotros hemos sido formados para que en la parcela de papa no sobrepase ninguna planta de silvestre, ¿se entiende? ¿Sí? Lo cual es un error para mí. Hay resultados científicos, y yo lo pude comprobar en la práctica, que la mayor, digamos, competencia que ejercen las malezas es en el primer tercio del cultivo, llamémoslo los primeros 40 días. Ahí tenemos que ser muy cautos para reducir la incidencia de la competencia. Cuando cosechamos la parcela demostrativa, hacia fines de noviembre explotaron las malezas, sorgo de Alepo, sunchillo, pero no afectó al potencial de producción, porque la primera etapa de cultivo estaba libre de competencia. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nada, acá le digo a Hugo, dice gracias por los videos. Bueno, también la oportunidad que nos da la virtualidad de poder grabar este tipo de charlas hace también que para el que no pudo estar, para el que llegó tarde, para el que está con otro tema justo en este horario, también pueda mirar esta grabación y después hacer las consultas pertinentes en los distintos lugares. Así que la verdad que Hugo, bueno, gracias ahí acá por el mensaje. Seguimos entonces. Gustavo dice, en la producción agroecológica, ¿cuáles son los costos de mayor incidencia? En la producción ecológica, mirá, yo te diría que en la primera etapa tiene mayor incidencia el costo operativo vinculado con la mano de obra. Pero también hay estudios científicos que demuestran, inclusive medidos en chacras reales conducidas por productores agroecológicos, que este costo relativamente alto de la mano de obra
con el transcurrir de los años va a ir disminuyendo. Eso, ¿por qué ocurre? Porque en la medida que yo voy aumentando la biodiversidad de mi agroecosistema, en cierta forma aumenta el poder de autorregulación, ¿se entiende? Por lo tanto, yo me voy a dar el lujo de tomar mates agroecológicos porque ya he creado las condiciones ideales para que aparezcan los enemigos naturales y hagan el laburo por mí, y no tenga que yo salir ahí con la mochila o la pulverizadora a aplicar un bioinsumo. Porque yo ya he creado, ¿se entiende?, un alto grado de biodiversidad para que se genere este equilibrio biológico. ¿Se entendió? Por repaso, a mediano plazo se va a ir achicando el costo de incidencia de la mano de obra. Un sistema francés de crédito. Yo no soy agrónomo, ese es el tema. ¿Qué va a hacer? Son financiistas, loco. Gustavo, ¿quedó ahí bien? Clarísimo, mejor imposible. Excelente, excelente. Bien, bueno, acá Walter pregunta si han probado con la asociación de cereales, cereal papa. Sí, en realidad ese comentario yo sí lo hice, pero no tenemos experiencias concretas. Dentro de la misma parcela de papa es difícil la asociación. Lo más próximo es crear franjas de cultivo. Ejemplo, para que usted me entienda, Eloy. Suponte que soy un productor que tengo disponible para redondearlo y facilitar el cálculo matemático, ¿sí?, a esta hora de la tarde, 120 hectáreas. Y voy a sembrar en la primavera 3 cultivos y decido destinar la misma superficie. 40 hectáreas de papa, 40 hectáreas de soja y 40 hectáreas de maíz. En vez de hacerlo en 3 bloques, como yo se estoy comentando, hago la misma superficie, pero en franjas más reducidas. Esa distribución espacial ya genera un impacto favorable para evitar la propagación de insectos, plagas y de enfermedades. Que si haría solamente, para simplificarlo, 3 lotes de igual tamaño. ¿Se comprende? O sea, la estrategia de la asociación de cultivo sería hacer franjas de cultivo de pequeña superficie y de mayor biodiversidad. Bien. Perfecto. Seguimos acá. Ana dice, vuelvo a preguntar, dice, por las heladas entre Belin, lo más resistente es la roja, la espunta es muy sensible. Por ahí tenemos que responder nosotros. No, para mí celaron y no celaron de la misma manera. Bueno, acá Matías, que es el productor, dice que celaron, pero no de la misma manera. No vi una diferencia. No hubo una diferencia marcada entre la espunta y la colorada. Cuando celaron las dos. Sí, cuando celaron las dos. Bueno, acá, digo, para las personas que no conocen, Trevelin es un valle que está en el noroeste de Chubut, pero lamentablemente no tenemos periodo libre de helada, por lo cual, digo, un 1 de enero estás brindando y te cayó una helada de 3, 4 bajo cero. No sé si está Astor. Astor, ¿estás por ahí? Un ex compañero nuestro de trabajo, que ya está jubilado. No, pero no estaba, me parece. Pero bueno, no, con respecto a las heladas, no hay una diferencia entre las variedades. Flor, no estás con el micrófono. Muy poquito, una diferencia muy sutil ahí. En cuanto al daño por heladas, es el mismo en cualquier variedad, digamos, en general, el daño que produce la helada no hay mayor diferencia en cuanto al daño en los tejidos con las variedades. Lo que sí se hace buscando variedades de ciclo más corto es eludir las heladas en determinados periodos críticos para el cultivo. Entonces, en nuestra zona lo que hacemos es buscar variedades de ciclo más corto, como para que, si tenemos suerte que no nos hiele en enero o en diciembre, poder esquivar, a partir de noviembre o diciembre hasta marzo, poder esquivarle a las heladas. Pero, digamos, el daño por la helada cuando cae lo va a sufrir cualquier variedad. Exactamente, porque en el tejido, hoy no tenemos
no tenemos variedades resistentes a heladas, como dice Astor. Sí. Excelente. Gracias, Astor. Perdón, no te veía, estoy con el Word. No, estoy de incógnito, por eso no me veías. Gracias, Capo Astor. Gracias. No, Bueno, de nada. Un gusto. seguimos. Bueno, ahí espero que se haya con la pregunta de Ana. Bien, Daniel Bataglia, mirá, de allá de Villa Dolores, dice, ¿existe un mercado diferenciado para la papa orgánica o se vende como convencional? Nosotros, desde la agroecología, proponemos que la papa agroecológica libre de agroquímicos llegue a la mesa de todos los hogares argentinos. Por lo tanto, no propiciamos ganar plata a través de un sobreprecio, sino que trabajamos mucho en un subcosto, achicar los costos de producción. Porque lo que está proponiendo el compañero de repente está más asociado a la agricultura orgánica certificada. ¿Sí? Que de paso vi una nota hoy hace poquito en el diario que el año pasado ha crecido la superficie de agricultura orgánica certificada. Hoy la Argentina está en 4.4 millones de hectáreas de agricultura orgánica certificada. El 99% de esa producción, ¿a dónde va? A los mercados de alto poder adquisitivo del hemisferio norte. Entonces nosotros desde la agroecología, eso no tiene nada que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, que es una de las fortalezas que propiciamos desde la agroecología. Para decirlo en forma vulgar, alimentos sanos para todas y todos, ¿se comprende? Porque tenemos todos el derecho a acceder a alimentos de alta calidad, que inclusive está regido en la Constitución Nacional. Por eso, como productores y técnicos, insisto, tenemos que propiciar que los productos de alimentos, meterlos en canales alternativos de comercialización, aprovechando los canales cortos, los mercados de cercanía, y vendiendo a precios justos, populares, que les convenga tanto al productor como a los consumidores. Justamente el hecho de reemplazar los insumos químicos por biológicos, más toda las tecnologías de procesos, ayuda a achicar los costos de producción. Eso está perfectamente demostrado. Por lo tanto, el productor va a ganar más plata que produciendo de forma convencional. Pero no porque vende su papa un 50, un 100% más caro, no, porque gasta menos dinero. Bien, perfecto, buenísimo. Es un poco la idea, ¿no? De poder trabajar también con el enfoque agroecológico. Justamente si no es solamente, como piensa mucha gente, que son prácticas, que si haces o no haces, si echás o no echás, sino también que tiene que ver con una dimensión, en este caso lo que es la social, que justamente es garantizar el alimento de calidad para toda la población, ¿no? Así que Exactamente. seguimos con eso. Bien, Fernando dice, ¿se puede consociar con otros cultivos la papa? Como contaba anteriormente, o sea, en la misma parcela, por el modelo de implantación que es convencional, es bastante dificultoso. Entonces, para crear mayor diversidad, para darte un ejemplo, si soy un productor en la zona periurbana, bueno, de repente hago, ejemplo, 10 surcos de papa, al lado 10 surcos de maíz, al lado 10 surcos de zapallo. De esa forma, yo tengo la posibilidad de asociar distintos cultivos. A diferencia de otras especies, de repente yo puedo asociar dentro de la misma parcela un lote de trigo destinado a cosecha mezclándolo en el momento de la siembra con una especie de leguminosa, con el objetivo de ocupar nichos, controlar en forma natural a las malezas, fijar biológicamente el nitrógeno. Pero eso en el cultivo de la papa, la verdad que yo no tengo experiencia, o sea, mezclar, digamos, en la misma parcelita papa con otra especie. Lo que más me aproximo es hacer franjas de cultivo, ¿se entiende? Que ya es un golazo muy importante, a que si yo hago grandes extensiones de un solo cultivo. Bien, seguimos entonces. Bueno, acá Pablo pregunta,
una papa antes de introducir a un lugar, si se debería hacer un análisis de nemátodos. Sí, Acá, bueno, totalmente. Cuando iniciamos un proceso de transición agroecológica, como yo lo comenté, es muy importante hacer un diagnóstico. Para ello hay que tomar muestra de suelo, llevarla al laboratorio para determinar la composición química, la presencia de patógenos, ¿sí? Pero normalmente en la práctica nos dice que si tenemos un suelo con un alto grado de infestación de nemátodos, evidentemente eso es un bioindicador que si analizamos la historia agrícola, hemos cometido graves errores de manejo, ¿sí? Porque eso es un claro ejemplo de desequilibrio biológico, ¿sí? En condiciones ambientales naturales, ustedes vayan a un bosque nativo en la zona, ahí el nemátodo va a estar presente, el fusarium, la rizoctonia, pero en su justo equilibrio, formando grupos microbianos, consorcios microbianos, donde todos tienen la posibilidad de subsistir y cada uno va a cumplir una función determinada. Y otro detalle importante, Eloy, cuando a nosotros los técnicos nos dicen la palabra nemátodo, nos ponemos los pelos de punta, porque directamente lo asociamos con algo negativo. Pero existen muchísimas especies de nemátodos benéficos, ¿sí? Que se morfan a otros parásitos del suelo, ¿se entiende? Es cuando yo te digo microbios, ¿a vos qué te suena, Eloy? Y no, algo negativo, que te enferma, que el coronavirus, que no sé qué. Pero en realidad hay millones de microorganismos que no conocemos, ¿sí? Que en su justo equilibrio todos van a cumplir su función. El fusarium también se encarga de la descomposición de la materia orgánica. Nosotros lo asociamos directamente como algo negativo que infecta al sistema radicular. Pero en su justo equilibrio todos van a convivir. Lo que pasa es que con el manejo convencional hemos roto ese equilibrio. Imagínense que en el cultivo de la papa se aplican entre 8 y 10 tratamientos químicos, ¿sí? Fungicidas preventivos. Yo te pregunto, Eloy, que vos la tenés clara, del 100% de esos fungicidas que estás aplicando al cultivo de la papa, ¿qué porcentaje afecta al patógeno y cuánto queda en el ambiente? ¿Se entiende? ¿Cómo no vamos a generar un desequilibrio? Y ahí aparece todos los monstruos de 10 cabezas. Pero es posible regenerar esa situación, no se desesperen. La naturaleza, por suerte, es muy sabia y muy bondadosa y generosa. Tenemos que simplemente proponernos no. Y no lo digo yo, que soy un perejil, lo dicen los productores de papa que hace más de 10 años que vienen produciendo, ¿se entiende? Que para mí es la principal fuente de información. bien, no, totalmente, porque aparte, bueno, con lo que decías vos, que estás contando de esa batería de aplicaciones, o sea, matás cualquier otra cosa, o sea, no solamente matar lo que se supone que querés matar, sino matás todo lo que hay en el suelo y de pedo no matás la planta. Más allá incluso del costo que tiene en la incidencia del costo, como decía antes Gustavo, en el margen bruto de esa actividad para poder trabajar. Digo, eso, me parece que por todos lados es negativo. Por ahí, si querés, Javier, acá está comentando un poco de la experiencia de ellos ahí en Malargüe. Esto que estás escribiendo, Dale. comentalo, Javier. Sí, le decía que acá de Malargüe, gracias a Dios, como decía César, hace un rato no se usan muchos agroquímicos. Se puede llegar a usar algún cultivo muy enluyado, algún herbicida específico de planta y después algún desfoliante para cortar el ciclo de la planta para que no se vaya en tamaño, ¿no? Porque nosotros somos productores de semillas y no nos conviene producir esas papas grandes que se ven en el supermercado. Y les comentaba que acá, digamos, tenemos problemas de nematodes en todos lados, pero se usa en la rotación del cultivo el centeno como nematicida. Después eso se incorpora como abono, ¿no? Como abono verde. O acá la papa se levanta
ahora en abril, mayo, junio. Y si hay posibilidades, alguno abusa el ajo para aprovechar los fertilizantes que quedan ahí en el suelo, o para aprovechar que ya está el descubierto, está listo el cuadro. Si no, se planta centeno justamente para controlar eso. Y por ley está estipulado que en ese mismo cuadro se planta cada 2 años por medio. O sea, lo que se plantó ahora en el año 20, se va a plantar en el año 21, se va a plantar de vuelta en ese mismo cuadro en el año 24, justamente para todo lo que es control de las plagas estas que llevan al deterioro de la calidad de la semilla. Y en eso los productores son bastante, digamos, prolijitos para trabajar, más allá que tenemos el poder de policía del ISCAME, que es el Instituto de Sanidad y Calidad de Mendoza, que es el que controla que se cumplan las rotaciones de estos cultivos. Bien, excelente, Javier. Muchísimas gracias. Seguimos entonces. Dice Arturo, soy de Rinconada, Jujuy, yo siembro papas, pero no pude conseguir lugares para una mejor venta. Bueno. Sí, en ese caso, yo le recomiendo que se ponga en contacto con el compañero Jorge Chauque del INTA La Quiaca, que él está trabajando no solamente en la etapa de producción agroecológica, sino que colabora en el desarrollo de ferias francas. Es decir, me parece que tenemos que impulsar los mercados de cercanía. El objetivo es tratar de ir ocupando nichos, espacios de venta, hoy ocupados por la papa convencional, ¿sí? Que en realidad es la que predomina en el mercado. Pero esa papa agroecológica en Jujuy no debería salir de su territorio, ¿no? No se justifica mandarla, por ejemplo, qué sé yo, a Buenos Aires para lograr un mayor, digamos, precio final, ¿sí? Hay que tratar de cubrir las necesidades locales. Y para eso es fundamental la venta directa, justamente, evitar las largas cadenas de intermediación. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, César. Nosotros, por ejemplo, la estrategia que tenemos acá desde la agencia, desde Trevelin, la idea es justamente, ya hace 3 años, comenzamos con lo que se llama el Mercado del Valle, donde la idea es poder acercar al productor con el consumidor, un poco propiciando un espacio de comercialización, que muchos productores por ahí no tienen la posibilidad de alquilar un local, pagar todos los impuestos y demás, o no tienen la posibilidad también de lo que implica eso, ¿no? Contratar a una persona que se dedique a eso, que esté ahí en el lugar, que esté en blanco y demás. Entonces, como decís vos, lo que armamos fue un mercado de cercanía donde la idea es poder abastecer, en este caso, a lo que sería Esquel Trevelin. Y bueno, y como vengo charlando yo acá siempre e insistiendo, la demanda local acá de estos alimentos no está satisfecha. Por eso nosotros también trabajamos con las herramientas institucionales que tenemos. Estamos con un proyecto local de producción de hortalizas agroecológicas, donde vamos desde un invernáculo modular innovador, que estamos trabajando acá en la Patagonia, hasta lo que vamos a empezar este año, después del segundo semestre, un sistema participativo de garantía. Ya va a estar hablando, como decías vos antes, Rodrigo Tizón, el SPG como sistema, como una herramienta de diferenciación de estos productos. Y totalmente, o sea, la idea nuestra no es poder llegar a vender en Buenos Aires, en el mercado central, sino que en principio poder alimentar a la gente que está acá y no traer verdura y cosas del norte. Si tenemos la posibilidad de producir, tenemos los productores, nosotros como INTA, como institución, tratamos de apoyar y dar una mejor respuesta. Y bueno, justamente la idea de poder compartir este tipo de mates es para poder tener más conocimientos, para poder seguir experimentando y ayudando y generando información, como les decía antes. Pero por ahí, como para cerrar este pedacito, seguramente
la idea de buscar, no sé si un precio diferencial, es simplemente buscar de poder llegar a tener una feria, un mercado, quizás acercarse. Yo sé que los compañeros del INTA en Jujuy vienen haciendo ferias, vienen haciendo mercados, están los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Agricultura Familiar, que también están trabajando de esto. Hay varias políticas públicas hoy por hoy que están propiciando desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, para poder fortalecer y que crezcan estas ferias francas y demás. Así que me parece que por ahí, como consejo, acercarse a alguna de estas instituciones y ver de qué manera poder vender en estas ferias, para poder, más que nada, no sé si un precio diferencial, pero sí el contacto directo con el consumidor. Y en ese sentido, Eloy, lo que tenemos que trabajar mucho todos, y nos incluimos nosotros, es en la educación a los consumidores. Armar talleres de degustación, informar sobre las bondades, las fortalezas de los alimentos producidos con un enfoque agroecológico, porque lamentablemente la mayor parte de los consumidores no está bien informado, acude al supermercadismo a comprar alimentos procesados, ultraprocesados, que está comprobado científicamente que afectan a la salud, tanto en el corto o largo plazo, ¿no? Sí, no, totalmente. La idea de esto es nosotros también incluso tenemos ahora una estrategia de comunicación que queremos iniciar, donde, bueno, justamente desde lo visual, ¿no? Cómo cortar una papa en el medio de la que se compró en el supermercado y la que le produjo el productor con el cual venimos trabajando, e incluso hasta esa diferencia, ¿no? La diferencia de cómo es la papa en este caso, o el producto en sí, el producto hortícola, la diferencia que tiene. Por lo cual, digo, hasta cuando el consumidor se va apropiando de todo este conocimiento y sabe, o sea, como le decía antes, acá los consumidores que vienen al mercado del Valle todos los sábados a la agencia vienen a buscar esa verdura sin importar cuánto sale, sino que vienen, saben quién la produce, de qué manera la produce, y que todos los sábados puede venir a buscarla a la mañana a la agencia del INTA Traveling. Entonces me parece que, como decís vos, hay que trabajar desde distintos aspectos para que los consumidores sepan cuál es la diferencia entre lo que es un producto agroecológico, un producto orgánico, y la diferencia con uno convencional, ¿no? Bien, bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando. Muchísimas gracias, César. Por ahí, para los que no estuvieron, se conectaron después, este mate va a estar grabado, lo vamos a compartir en las redes sociales y va a estar subido al canal de YouTube del INTA Esquel. Así que, y si no, mandan un mail, que yo siempre mando los links para poder conectarse. Siempre va a ser un link nuevo de cada mate, así que esperen el mail si no, mándenme un mail, que yo soy el que les mando los mails para los links, para que estén. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. La verdad que muy lindo, César. Está buenísimo poder intercambiar con tanta gente de distintas partes y con distintas experiencias, ¿no? Justamente uno de los objetivos de estos mates agroecológicos era poder tener una hora, un poquito más de espacio para que un disertante como vos pueda responder, y también para que también, como recién Javier de Malagüe también nos comentaba su experiencia allá, así que, o Astor, desde lo local acá, con la gran experiencia que tiene, así que la verdad que buenísimo. Desde acá, desde Trevelin, por nuestra parte, saludar a toda la gente. Bueno, ahí ya se van despidiendo también. Así que, bueno, César, muchísimas gracias. Bueno, ojalá ahora, cuando vuelva de alguna manera la presencialidad y demás, tenemos la visita pendiente, así que por ahí para octubre, para los tulipanes, te podés venir para acá, para la Patagonia. Si no, de alguna manera... No, gracias a ustedes, Eloy, gracias a ustedes. Nuevamente felicitarlo, en serio. Me parece que esta experiencia
nosotros los indianos deberíamos reproducirla. No sé si la patentaste, el mate agroecológico, pero vamos a tratar de reproducirla en todo el territorio nacional, para que cada vez más productores tengan la posibilidad de transformar su modelo de producción. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo martes con el próximo mate. Gracias a todos y a todas. Gracias.